Bueno, en este video vamos a ver cómo inspeccionar algunas características básicas de los data frames, pero antes voy a guardar este script, ¿sí?, en la carpeta curso R, adentro de la subcarpeta scripts, ¿sí? Si ya me queda guardado. Bien, y también antes de seguir, vamos a borrar todos estos objetos que creamos, estos data frames que creamos, que eran como de prueba, digamos, para probar las distintas funciones para leer datos, ¿sí? Como son objetos que no vamos a usar, mejor los borramos para tener el workspace más prolijo, digamos. Entonces voy a borrar todo salvo surveys, ¿sí? Para eso uso esta función que es remove y voy escribiendo todos los objetos que quiero borrar. Ya está. Bien, creo que están todos. Bien, y ahí ya me quedó todo el espacio limpito. Y entonces vamos a ver cómo inspeccionar data frames. Bien. Bueno, entonces vamos a ver distintas funciones que nos sirven para inspeccionar el contenido o la estructura de los data frames, ¿sí? Entonces, primero hay funciones relacionadas con el tamaño de un data frame. ¿Está bien? Estas funciones son dim, entonces vamos a usar un dim de surveys. Me siguen apareciendo aunque les haya borrado. Bueno, que lo que me dice es la cantidad de filas y columnas que tiene este data frame, ¿sí? Tiene 34.786 filas y 13 columnas. Si solo quiero saber cuántas filas tiene, hago nrow, ¿sí? Nrow surveys. Bueno, me dice cuántas filas tiene y la cantidad de columnas la averiguo con ncol. ¿Sí? Bien. Después tenemos otras funciones relacionadas al contenido en data frame. Una de ellas ya la vimos, la función head, que me muestra las 6 primeras observaciones, ¿sí? Muestra las 6 primeras observaciones del data frame. Y también está la función tail, que muestra las últimas 6 observaciones, ¿sí? Las últimas 6 observaciones. Vamos a correrla. Y ya está, nos muestra las últimas 6. ¿Está bien? Después tenemos funciones relacionadas a los nombres, ¿sí? Como por ejemplo la función names, que lo que me da, esta es la que más vamos a usar, me da los nombres de las columnas, ¿sí? Son estos de acá, que ya habíamos visto. Otra forma de obtener los nombres es call names, ¿sí? Nombres de columnas. ¿Está bien? Es otra forma de tener lo mismo. Y después lo que podemos querer también averiguar es los nombres de las filas. Eso lo hacemos con row names. ¿Sí? En este caso, los nombres de las filas son los números de cada fila. ¿Sí? Fíjense que si abrimos el surveys, acá, en los nombres de las filas, tenemos el número de filas simplemente, que es lo que más usualmente uno va a tener. ¿Está bien? Es raro que uno necesite averiguar los nombres de las filas, pero bueno, podría llegar a pasar. Digo, porque es raro tener nombres que no sean el número de fila. ¿Está bien? ¿Qué más? Después hay funciones que nos sirven para hacer un resumen del data frame, como por ejemplo la función str de structure, nos da la estructura del data frame. ¿Qué nos dice qué cosa? Nos dice primero de qué clase es este objeto. Nos dice que es un objeto de clase DataFrame, ¿sí? Después nos dice cuántas observaciones tiene, cuántas variables, ¿sí? Y después nos muestra una fila por cada columna, ¿sí? Donde nos dice el nombre de la columna,
de qué tipo es esa columna y las primeras observaciones de esa columna, ¿sí? Fíjense, acá la primera columna es Record ID, las primeras observaciones son 1, 72, 224, etc. ¿Está bien? Esto que vemos acá, int, es de qué tipo es esta columna. Esta columna en el fondo es un vector, ¿está bien? Los vectores tienen tipo, ¿sí? Es el tipo de datos que contienen. En este caso, me dice que es entero, int de integer, ¿sí? Bueno, en realidad nosotros vimos como tipos el tipo numérico, ¿está bien? Integer es como un subtipo dentro del tipo numérico, ¿está bien? Con esta función structure no nos va a decir, si una variable es numérica no nos va a aparecer un número, nos va a aparecer un int si es entera o un double si tiene decimales, ¿está bien? Y después tenemos esta, por ejemplo, species ID, que es carácter, ¿sí? Por eso me pone esto. Podría saber también lógica, o, ¿qué más hemos visto? Factor, ¿está bien? Eso todavía no vimos. Bueno, ¿y qué más? Por último, otra función que también sirve para hacer un resumen de los datos es la función summary, que acá su nombre indica justamente que lo que hace es un resumen de los datos. Y lo que me da es un resumen de cada variable, fíjense. Acá tenemos varias columnas, cada columna corresponde a una variable o a una columna del data frame, donde, por ejemplo acá, record ID, como es una variable numérica, me hace un resumen de esa variable que lo que me muestra es el mínimo, esa variable que es 1 en este caso, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo. Y eso hace con cada variable numérica, ¿sí? Más, year, todas estas. Y fíjense que con las variables carácter, lo que me dice es la longitud de esa variable, que es siempre el número de filas de DataFrame, la clase de esa variable y el modo. Esto es bastante confuso en R. A ver, para vectores, clase y modo es lo mismo, está bien, pero no, estoy pensando si en otros objetos también hay clase y modo, no sé. Clase en realidad es la clase de objeto. Si nosotros hacemos, por ejemplo, class de surveys, me va a decir data frame, ¿está bien? Ahora, species ID es un vector. A mí me gustaría que la función class, si yo hago la función class de, bueno, acá todavía no vimos cómo buscar esto, pero si yo pudiera hacer class de este vector, me gustaría que me dijera que es un vector. Pero para los vectores no devuelve vector, sino que devuelve el tipo de vector, si es numérico o carácter. Entonces, para vectores, la verdad que class y mode es lo mismo. ¿Qué más? Bueno, entonces esto sería todo en relación a cómo inspeccionar data frames. Vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio. ¿Sí? Bien. Entonces, en base a la salida de STR Surveys, poder responder las siguientes preguntas. ¿De qué clase es el objeto Surveys? ¿Cuántas filas y columnas tiene? ¿Y de qué especie o especies son los primeros 4 animales del dataset? ¿Está bien? ¿Qué clase de objeto significa si es vector? Hasta ahora vimos objetos de clase vector y dataframe nada más, ¿no? Pero habíamos dicho que teníamos otras clases como matriz, lista, factor, etc. ¿Está bien? Bueno, y el resto de las cosas creo que es bastante claro. Bueno, entonces pausen el video, resuelvan y ahora reanuden después para ver la respuesta. Bueno, entonces ahora vamos a responder, vamos a hacer de nuevo, vamos a correr de nuevo la instrucción Structure Survey. ¿Y qué me preguntaban? ¿De qué clase es? Bueno, acá dice data.frame, sí, es dataframe, que también lo podemos averiguar con la función class, como les dije recién. ¿Cuántas filas y columnas? Ya lo habíamos visto en realidad.
Tiene, bueno, 34.786 filas, observaciones, y 13 variables o columnas. ¿Y de qué especie son los primeros 4 animales? Especie o especies. Bueno, acá me muestra los primeros 4 valores de esta variable son todos albívula. ¿Está bien? Bueno, con esto terminamos entonces esta parte sobre inspección de data frames.